Hola, alma querida. Hay una verdad que pocas personas se atreven a decir con claridad. Algunas noches no se vuelven pesadas por causa de una fuerza externa que aparece de repente, sino por algo que la propia persona hace minutos antes de cerrar los ojos. Y lo más inquietante es esto: ese hábito parece inofensivo, cotidiano, casi normal, pero puede dejar el alma más expuesta, la mente más vulnerable y el descanso más lejos de lo que imagina, porque hay errores que se cometen de día y se corrigen con facilidad, pero hay otros que, cuando se repiten justo antes de dormir, pueden abrir una puerta silenciosa a la angustia, a la opresión y a una noche espiritualmente desordenada. Muchas personas pasan el día entero luchando para mantenerse en pie, resolviendo problemas, cargando preocupaciones, sonriendo por fuera, mientras por dentro van acumulando cansancio, tristeza y pensamientos que pesan más de lo que admiten. Y entonces, al final del día, creen que acostarse basta para descansar, pero no siempre basta, porque a veces el cuerpo se recuesta y el alma sigue despierta en medio del ruido, del miedo, de la queja o de la herida. Y ahí aparece una verdad profundamente contraintuitiva. La noche no siempre comienza cuando la cabeza toca la almohada. La noche comienza en la última vibración que una persona decide alimentar antes del sueño. Lo más serio de todo es que este tema no tiene que ver con superstición ni con miedo barato. Tiene que ver con la ley de sintonía, con la vigilancia mental, con lo que Chico Xavier tantas veces enseñó a través de la oración, de la disciplina interior y de la responsabilidad amorosa sobre lo que cada uno cultiva en sí mismo. Mucha gente buena, trabajadora, incluso religiosa, abre brechas sin darse cuenta, no porque quiera el mal, sino porque se acuesta sin pacificar la mente, sin recoger el corazón y sin cerrar el día por dentro. Después llama a eso insomnio, pesadilla, opresión, agotamiento al despertar o una energía extraña. Pero la raíz puede ser mucho más íntima de lo que parece. Y aquí está lo esperanzador. La solución no es complicada, no exige perfección y no depende de convertirse en un santo de un día para otro. Basta comprender qué es eso que nunca debería acompañar los últimos minutos antes de dormir, por qué puede abrir espacio a energías negativas y cómo un gesto sencillo puede transformar completamente la atmósfera de la noche. Porque sí, una persona puede acostarse con dolor y aún así dormir bajo amparo. Y otra puede acostarse aparentemente normal, pero entregar su descanso a una frecuencia que la apaga por dentro. Y cuando se entiende esa diferencia, ya no se vuelve a mirar la noche de la misma manera. Hay personas que terminan el día como quien apaga una lámpara y ya está, sin sospechar que los últimos minutos antes del sueño tienen un peso espiritual muy real. Cierran la puerta, dejan el celular a un lado, apoyan la cabeza en la almohada y creen que todo se resume al cansancio del cuerpo. Pero no. En ese instante íntimo, cuando afuera parece que todo se aquieta, por dentro todavía queda una vibración encendida. Y vaya, si eso importa, porque la noche no siempre empieza en la cama, muchas veces empieza en lo que la mente decidió cargar hasta allí. Mucha gente escucha este tipo de tema y enseguida imagina susto, superstición o exageración. Pero aquí la mirada es otra. No se trata de miedo, sino de protección espiritual. Chico Xavier, con toda su ternura y disciplina interior, siempre inspiró una idea muy sencilla y profunda. La criatura necesita vigilar lo que piensa, lo que siente y lo que alimenta en el corazón. Antes de dormir, eso pesa todavía más. Porque cuando alguien se acuesta con el alma revuelta, con angustia, con resentimiento o con un clima mental pesado, no solo está cerrando el día, está preparando el terreno invisible donde su espíritu va a atravesar la noche. Y ahí aparece un detalle que casi nadie nota, y sin embargo cambia todo. No basta con acostarse,
Importa muchísimo cómo se llega al sueño. Hay quien pasa el día entero resolviendo cosas, corriendo, cumpliendo, sobreviviendo, y al final se lanza a la cama como si el mundo interior pudiera quedar para mañana. Pero el alma no funciona como un cajón que se cierra de golpe, ¿verdad? Ella sigue vibrando, sigue sintiendo, sigue emitiendo. Y cuando eso se entiende de verdad, empieza a surgir una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué hábito tan común de la rutina nocturna podría estar favoreciendo peso espiritual, perturbación y desasosiego sin que casi nadie lo perciba? A veces la persona cree que el problema está en un gesto aislado. Mirar el teléfono, ver un video, quedarse en silencio o dormirse tarde. Pero el punto más delicado no siempre es lo que hace por fuera, sino la frecuencia emocional en la que se entrega al sueño. Puede acostarse después de una discusión, con el pecho apretado y la mente respondiendo frases que la conversación ya terminó, pero por dentro sigue viva. Puede acostarse con rabia, con miedo, con ansiedad, con ese nudo de «ya no aguanto más». Y aunque el cuerpo caiga rendido, el espíritu todavía sigue caminando en esa dirección. Pasa mucho, por ejemplo, cuando alguien se va a la cama después de mirar contenidos pesados, noticias angustiantes, escenas perturbadoras o conversaciones que dejan el corazón contaminado. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo por la noche, pero no viven el mismo efecto espiritual. Una quizá vio algo y luego hizo una oración sencilla, respiró hondo, buscó serenarse y entregó la noche a Dios. La otra siguió alimentando el miedo, el resentimiento o la queja, como quien echa leña al fuego justo antes de apagar la luz. El acto externo puede parecer igual, pero la sintonía interior, esa cambia el clima entero de la noche. Por eso conviene mirar este asunto con más profundidad y menos culpa. No se trata de convertir la noche en una prueba imposible, ni de exigir perfección emocional, porque nadie vive flotando en paz las 24 horas, y menos en esta encarnación, que a veces viene con más curvas que una carretera de montaña. Se trata de entender que el sueño no amplifica solo el cansancio, prolonga la dirección íntima que el alma ya venía tomando. Y cuando esa idea empieza a asentarse, aparece una curiosidad inevitable, casi como una puerta entreabierta. ¿Qué ocurre realmente cuando una persona duerme desde una visión espiritual más profunda? Desde una mirada espiritual más profunda, el sueño no es un apagón total, como si la vida interior quedara suspendida hasta la mañana siguiente. El cuerpo descansa, sí, y necesita ese reposo como la tierra necesita la lluvia, pero la vida psíquica y espiritual no se interrumpe de manera absoluta. Allan Kardec, en El libro de los espíritus, al tratar sobre la emancipación del alma, ya dejaba una base muy clara. Durante el sueño, el espíritu recobra cierta libertad y entra en contacto con planos, ideas, memorias e influencias que no siempre la conciencia física registra al despertar. O sea, la noche no borra, la noche continúa. Eso explica por qué a veces una persona amanece liviana, como si hubiera recibido amparo, y otras veces despierta agotada, inquieta o con una opresión difícil de nombrar. No todo se reduce a la biología, aunque el cuerpo tenga, claro, su parte en el proceso. En la literatura espírita psicografiada por Chico Xavier, especialmente en obras de André Luis como Misioneros de la Luz y Los Mensajeros, aparece con fuerza la idea de que el descanso físico puede coexistir con actividad espiritual, encuentros, aprendizajes, asistencias e incluso procesos de afinidad vibratoria. Y ahí, el asunto deja de ser curioso para volverse serio. Lo que una persona cultiva antes de dormir puede influir bastante en el tipo de experiencia espiritual que favorece durante la noche. Por eso este recorrido necesita avanzar con orden. Primero,
Conviene identificar ese hábito peligroso que mucha gente repite sin notar. Después, entender por qué abre brecha, no como castigo, sino por ley de sintonía. Luego, tocar el punto más profundo de toda esta cuestión, la última vibración con la que el alma se entrega al sueño. Y finalmente, traducir todo eso en una protección práctica, sencilla y posible. Pero antes de entrar en la parte más directa, hace falta una base de autoridad espiritual y una imagen concreta que sostenga todo lo demás. Porque aquí no se está hablando de fantasía, se está hablando de disciplina interior, de vigilancia amorosa y de algo que Chico Xavier entendía muy bien. Cuando se observa la vida de Chico Xavier, lo que más conmueve no es solo lo extraordinario de su mediumnidad, sino la disciplina sencilla con la que cuidaba el clima espiritual íntimo. No era un hombre que jugara con la mente como quien deja la puerta abierta porque total, no pasa nada. Al contrario, oración, vigilancia, humildad y caridad formaban una especie de higiene del alma. Y eso enseña algo muy valioso. La protección espiritual no empieza cuando aparece el problema, sino mucho antes, en la manera en que la persona cultiva su mundo interior, especialmente en las horas más silenciosas del día. La doctrina espírita insiste en una ley que, aunque simple, tiene una profundidad enorme. Semejante atrae semejante. No como castigo mágico, ni como frase bonita para poner en la pared de la sala, sino como principio vivo de sintonía. Si alguien se acuesta con el corazón incendiado de queja, miedo, revuelta o sensualización desordenada, esa persona no cambia de atmósfera solo porque apagó la luz. El lecho, que podría ser un lugar de reposo, puede convertirse en campo de perturbación. La cama es la misma, la habitación es la misma, la manta quizá hasta es la de siempre. Pero el contenido interior llevado hasta allí cambia completamente la frecuencia de esa noche. Y ahí está la belleza austera de esta enseñanza. No se trata de superstición, sino de disciplina espiritual simple, concreta y profundamente humana. Una oración breve antes de dormir, una lectura edificante como unas páginas de El Evangelio según el Espiritismo, un acto sincero de gratitud, ya modifican el clima íntimo. No hace falta montar una catedral en el dormitorio ni hablar como si se estuviera en una novela de otra época. Hace falta verdad, porque una persona puede recostarse en la misma almohada todas las noches, pero lo que realmente define la atmósfera es lo que decide llevar consigo al acostarse. Y entonces surge casi sin querer la pregunta que el corazón ya venía esperando. Al final, ¿qué es exactamente ese nunca hagas esto que merece tanta atención? Aquí aparece la primera gran revelación del tema, y no tiene que ver solo con un acto visible, sino con un hábito interior que mucha gente normalizó sin darse cuenta. Ese nunca hagas esto significa, en el fondo, no entregarse al sueño alimentando contenidos de baja vibración. Rencor, deseo de venganza, lamentación constante, sensualización desordenada, miedo compulsivo, consumo de imágenes perturbadoras o ese diálogo interno cruel que repite «no valgo nada, todo me sale mal o nadie me entiende». Cuando alguien se duerme abrazado a eso, no está siendo castigado por Dios. Está apenas entrando en afinidad con lo que mantuvo encendido dentro de sí. Y sí, esa diferencia cambia mucho más de lo que parece. André Luis, en varias obras psicografiadas por Chico Xavier, ayuda a comprender que el pensamiento es fuerza viva, corriente mental, emisión real. No es un humo sin efecto flotando por ahí. Por eso, una persona que pasa media hora antes de dormir reviviendo una ofensa, imaginando discusiones, alimentando escenas de revancha o sumergiéndose en contenidos densos, no está solo distrayéndose. Está construyendo una atmósfera. Un ejemplo muy concreto.
Alguien se acuesta después de ver videos cargados de violencia, sexualización o humillación, sintiendo el pecho inquieto y la mente acelerada. Luego dice que durmió mal, soñó pesado, despertó drenado. Y claro, el cuerpo participa, pero el espíritu también recibió aquello como alimento de la noche. Nadie cenaría basura del suelo esperando despertarse ligero. Con la mente pasa algo parecido, aunque a veces se olvide. Lo más delicado es que la persona no atrae, porque alguien desde arriba haya decidido señalarla, como si el cielo estuviera repartiendo multas invisibles. Muchas veces se vuelve accesible a lo que combina con lo que sostuvo por dentro. Y esto pide mucha sinceridad, porque no siempre el problema aparece con cara de maldad explícita. A veces se esconde en hábitos socialmente aceptados, en distracciones repetidas, en desgastes silenciosos que parecen inocentes. Y justamente ahí se abre una capa todavía más profunda, más sutil y hasta más peligrosa, porque pasa desapercibida incluso en personas buenas, religiosas y bien intencionadas. No todo el mundo se duerme con rabia evidente, y ahí está justamente una de las trampas más silenciosas de la vida espiritual. Hay personas buenas, correctas, incluso religiosas, que no se acuestan odiando a nadie, pero llegan al final del día en un estado de dispersión, culpa, autoabandono, agotamiento nervioso y exceso de estímulo. No hacen una pausa, no oran, no agradecen, no ordenan la mente, no recogen el corazón. Se lanzan a la cama con el alma abierta de par en par, como quien entra en casa, cierra la puerta principal y deja todas las ventanas de par en par. Después se extrañan del viento que entra, pero claro, por algún lugar iba a pasar. Esa falta de recogimiento también fragiliza la protección íntima, y conviene decirlo sin dramatismo, pero con claridad. El cansancio extremo, por ejemplo, no vuelve mala a una persona, pero puede dejarla espiritualmente más vulnerable si se acostumbra a terminar el día en automático, sin un minuto de conciencia. Lo mismo ocurre con la distracción continua. Una mano en el celular, otra en la preocupación, la cabeza en 20 asuntos, el pecho sin silencio. Hay quien no duerme con odio, pero duerme fragmentado por dentro. Y una mente fragmentada, sin oración y sin dirección, se parece bastante a una estación sin señal definida. Capta de todo un poco y no siempre lo mejor. La vulnerabilidad espiritual no siempre entra por el grito, muchas veces entra por la falta de recogimiento. Ese es el detalle que suele pasar desapercibido porque parece pequeño, casi inofensivo. Pero la noche tiene una delicadeza propia y la forma en que la persona cruza ese umbral importa muchísimo. Bastan 2 o 3 minutos de revisión sincera del día, una oración humilde, una lectura breve del Evangelio según el Espiritismo o una frase de entrega para cambiar el clima interno. No es teatro espiritual ni una actuación para impresionar a nadie, es higiene del alma. Y cuando eso se entiende, surge naturalmente el punto más profundo de todo este recorrido, la última vibración con la que alguien se duerme. Aquí está el corazón de todo el mensaje. La última vibración de la noche no es un detalle pequeño, ni una idea bonita para sonar profundo. Funciona como una dirección íntima. No significa que alguien tenga que dormirse perfecto, sin dolor, sin lucha y con cara de santo de vitral, porque eso no existe en la vida real. Hay noches en que el alma llega cansada, herida, confundida, pero una cosa es acostarse en medio del dolor con humildad, oración y entrega. Otra muy distinta es convertir ese dolor en la última morada interior antes del sueño. Y vaya que esa diferencia cambia la calidad espiritual de la noche. Ese punto libera a la persona de 2 extremos peligrosos, la culpa obsesiva y la negligencia. La culpa dice, si hoy me sentí mal, arruiné todo.
La negligencia dice, da igual cómo me duerma. Ninguna de las dos comprende bien la ley de sintonía. Lo que protege la noche no es una actuación espiritual impecable, sino una decisión sincera. Incluso alguien que lloró, que tuvo miedo o que pasó por una prueba dura puede acostarse diciendo con verdad, Señor, no quiero entregar mi alma a esto que me oscurece. Ayúdame a descansar en paz. Esa oración, aunque breve y temblorosa, ya cambia el rumbo, porque la última vibración no exige perfección, pide dirección amorosa. En la práctica, esto significa algo muy humano. No se trata de nunca sentir algo malo, sino de no ofrecerle a lo malo el trono de los últimos minutos del día. Si hubo una herida, la persona puede reconocerla. Si hubo una ofensa, puede decidir no alimentarla más esa noche. Si hubo ansiedad, puede respirar, hacer una oración, leer unas líneas consoladoras. Por ejemplo, de Pan Nuestro, Fuente Viva o el Evangelio según el Espiritismo, y entregarse con intención de paz. La noche no necesita un héroe teatral, necesita un corazón honesto que no quiera dormir abrazado a lo que lo apaga. Y entonces surge la pregunta más práctica de todas. ¿Cómo transformar esto en un gesto real y sencillo, incluso en medio de la prisa, del cansancio y de la vida común? A esta altura, la enseñanza ya deja de ser teoría y baja a la vida real, que es donde más falta hace. Porque la protección espiritual antes de dormir no depende de un ritual complicado, ni de una ceremonia larga, ni de una voz solemne como la de un locutor del más allá. Depende de una secuencia simple y sincera. Primero, conviene apagar los estímulos pesados, videos perturbadores, discusiones innecesarias, exceso de noticias, conversaciones que dejan el pecho agitado. Después, vale oro guardar unos minutos de silencio, aunque sean 3. Respirar hondo, aflojar el cuerpo y permitir que la mente salga de la carrera loca del día, que a veces parece una maratón con obstáculos y café tibio. Luego viene una parte muy importante, revisar el día sin crueldad. No para hacer un juicio implacable, sino para mirar con honestidad. ¿Dónde se equivocó? ¿Qué cargó de más? ¿Qué ofensa todavía está mordiendo por dentro? Si no logra perdonar del todo, al menos puede decidir no seguir alimentando eso esa noche. Esa ya es una victoria espiritual muy concreta. Después, una oración breve, de esas que nacen simples, funciona mejor que muchos discursos decorados. Algo como, Señor, limpia mi mente, serena mi corazón, bendice mi descanso y no permitas que yo me entregue a lo que me aparta de la paz. En muchas familias espíritas, una lectura corta de El Evangelio según el Espiritismo o de Pan Nuestro antes del sueño también ayuda a cambiar la frecuencia íntima. Por último, hace bien elegir una frase de entrega y dormir con intención de paz. Puede ser algo breve, pero vivo. Esta noche pertenezco a la paz. Confío mi espíritu al amparo de Dios. O no dormiré abrazado a lo que me oscurece. Ese gesto, repetido con sinceridad, va reeducando el clima interior noche tras noche. Entonces la noche deja de ser terreno de vulnerabilidad y vuelve a ser espacio de amparo, descanso y reorganización del alma. Pero aquí no termina nada. Al contrario, aquí se abre la parte más delicada del mensaje, porque ahora hace falta envolver todo esto en una introducción fuerte, íntima y capaz de tocar de inmediato el dolor del espectador desde el primer segundo. Ahora ya no hay espacio para la ingenuidad espiritual. Después de escuchar todo esto, esa persona no puede seguir diciendo que no sabía. No puede seguir acostándose con la mente contaminada, con el corazón revuelto, con la herida alimentada, con el miedo encendido, y luego sorprenderse porque despierta sin paz, sin fuerza y con una opresión que no sabe explicar. Hay verdades que, una vez reveladas, exigen decisión, y esta es una de ellas.
porque dormir no es solo cerrar los ojos. Dormir también es entregar el alma a una vibración. Y la gran pregunta es brutalmente simple. ¿A qué está entregando su alma cada noche? Si sigue durmiendo abrazado a la queja, al resentimiento, al exceso de estímulo, a la ansiedad descontrolada o a contenidos que ensucian por dentro, entonces no está cuidando su descanso. Está debilitando su propio campo espiritual. Y nadie cambia de vida manteniendo intactos los hábitos que lo están drenando. Esa persona puede seguir ignorándolo, puede seguir disfrazándolo de costumbre, de cansancio o de "así soy yo". Pero la ley de sintonía no negocia con excusas. Lo que se alimenta por dentro crece, lo que se repite por la noche se fija. Y lo que se fija termina moldeando no solo el sueño, sino también el despertar, el ánimo, las decisiones y hasta la calidad espiritual de los días. Entonces, que lo decida hoy. No mañana, hoy. Esta noche no puede ser igual a las anteriores. Esta noche tiene que marcar un corte. Antes de dormir, que apague lo que lo perturba, que cierre lo que quedó abierto por dentro, que haga una oración sincera y que elija conscientemente la paz. Y quiero que lo afirme aquí en los comentarios con una palabra de compromiso: paz, luz, protección o voy a cambiar. Que quede escrito como una decisión delante de Dios y delante de su propia conciencia. Y si este mensaje le sacudió el alma, entonces suscríbase ahora al canal, active las notificaciones y siga caminando junto a nosotros. Porque aquí no se viene solo a escuchar cosas bonitas. Aquí se viene a despertar, a limpiarse por dentro y a dejar de abrirle la puerta a aquello que le roba la paz.